¿Cómo escuchar la voz de Dios? Alguna vez una persona me decía, como me siento bien, como siento paz en mi corazón, entonces esto viene de Dios. El problema es que esta persona estaba en una relación de infidelidad, pero sentía paz en su corazón. Y eso sabemos que la Biblia no lo aprueba. En otro caso, recuerdo a alguien que quería emprender un negocio y me decía, como se me han cerrado las puertas, significa que esto no viene de Dios. ¿Será así? ¿Será que Dios actúa de esa manera? ¿O cómo saber cuál es la voluntad de Dios y cómo Él responde a una decisión que nosotros le preguntamos? Y justamente el pasaje que nos toca estudiar hoy de Hechos 16, versos 6 al 10, me habla de los apóstoles que son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Allí, una noche Pablo tuvo una visión, en la que veía ante él a un varón macedonio, que suplicante le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Vemos nosotros aquí a los apóstoles yendo como misioneros a distintas ciudades. Y en cada ciudad ellos escuchan la voz del Espíritu Santo que les dice que entren a cierta ciudad o que no les permite entrar a cierta ciudad. Lo cierto es que no nos muestra Pablo cómo fue que ellos pudieron sentir que venía de parte de Dios o que el Espíritu Santo no les permitía entrar a cierta ciudad. Algunos comentaristas dicen que tal vez era la salud de Pablo la que lo impedía y el apóstol lo tomó como un designio de Dios. Otros piensan que tal vez fue un sueño, fue una visión, pero lo cierto es que el texto no nos dice. No nos dice cómo el Espíritu les impidió entrar a ciertas ciudades. Solamente nos dice que tuvo una visión que les indicó hacia dónde ir. Y lo cierto es que no hay una regla general de cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, porque Dios es soberano y no siempre va a obrar de igual manera en todas las personas. Por eso verás personas que tal vez sienten que Dios les habla a través de un sueño, otros que tal vez otra persona les trae algún mensaje, pero lo que sí te puedo decir, que hay ciertos parámetros importantes de cómo Dios nos habla. Primero, Dios nos habla a través de su palabra y nunca va a contradecir su palabra con lo que Él nos mande a hacer. Como te decía, alguna vez una persona me decía, si siento paz en mi corazón, entonces esto viene de Dios. Pero lo cierto es que las emociones son muy engañosas. Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, escucharlo a través de su palabra y a través de la oración. La oración es una conexión directa con Dios. Es la posibilidad de acercarte al Creador del universo y tener una cita personal con Él. ¿Cuántas veces nos damos cuenta de la bendición que nosotros tenemos a través de la oración? La lectura de la palabra. La Biblia es como una carta que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Sin embargo, nosotros hemos decidido no hacerle caso o no leerla. Necesitamos leer, y no solo leer, sino estudiar la palabra de Dios. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, en el momento en el que estés pasando por una decisión importante, Dios va a traer esa palabra a tu vida y vas a darte cuenta qué es lo que Él quiere decirte. Mira, hay parejas que durante mucho tiempo han estado juntas y basta un gesto para saber qué es lo que la otra persona piensa o quiere. ¿Por qué? Porque ya se conocen, porque han tenido tiempo juntos. Igualmente, nosotros tenemos que tener cercanía con Dios, conocerlo a través de la oración, que es conversar con Dios. No tienes que usar un lenguaje muy complejo, a través del estudio de la Biblia, que es poder escuchar lo que Él te quiere hablar, a través de estudios devocionales. Por ejemplo, el día jueves tenemos el estudio de la carta de Efesios. Todos estos ámbitos de poder crecer en la palabra de Dios te hacen ser más sensible a la voz de Dios. Dice también la palabra en el Salmo 145, 18, tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan con sinceridad. Si nosotros buscamos a Dios,
Dios está ahí con nosotros. Pero si nuestra actitud es orgullosa, Dios se aleja de nosotros. La palabra también dice que cercano está el Señor de los humildes, pero a los altivos, a los orgullosos, los mira de lejos. Es decir, nuestra actitud también nos facilita ser sensibles a escuchar la voz de Dios o tapa nuestros oídos para poder saber qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Ten por sentado, por seguro, que la palabra de Dios no se va a contradecir en sí misma. Que si alguien te dice, esto es la palabra de Dios, pero eso se contradice con lo que dice la palabra de Dios, eso no viene de Dios. Son nuestras emociones, son ideas falsas, doctrinas erradas que ahora están muy de moda y por las redes sociales nos llegan a todas horas. Pero la voluntad de Dios está siempre acorde con su palabra. Otra cosa importante, nuestra actitud de obediencia. Si nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios, entonces vamos a ser más sensibles a escucharlo. Y muchas veces no nos va a gustar lo que nos dice. Es posible que estás en una discusión con otra persona y tú le dices, Señor, ¿qué tengo que hacer en esta circunstancia? Y Dios te dice, pues tienes que pedir perdón. Como que no, o sea, eso choca con mi orgullo y no estoy dispuesto. Eso implica crucificar mi carne. Yo no quiero hacerlo, pero voy a obedecer a Dios. Entonces vas a tener tu oído más atento a escuchar la voz de Dios. Cuando estás dispuesto a obedecer, a pesar de que no nos sea fácil. Te cuento una anécdota. Los que me conocen nunca me han de ver con un anillo de boda, aunque soy casada. Hace más o menos unos 4 años o 5 años, recuerdo que me asaltaron 2 personas a mi alrededor gritándome e insultándome para robarme el anillo. Entonces me decían, quítate el anillo, y entre insultos y gritos. En un inicio yo me sentí bastante confusa. Pensaba, creo que 2 personas están discutiendo y yo estoy en el medio, así que caminé más rápido. Pero luego caí en cuenta que me estaban asaltando. Era el mediodía y estaba yo esperando el bus. Entonces, en ese momento, pues, vi que tenían un cuchillo y lo que vino a mi mente fue una oración de Señor, protégeme, y hasta cierto punto, ¿dónde está Dios en todo esto? Y es como un momento en el que del susto uno está confuso, no sabes qué hacer. Y en ese momento, pues, cuando vi el cuchillo, simplemente me saqué el anillo y se los entregué. Pero mientras pensaba, ¿dónde está Dios en esto? En ese mismo momento vino a mi mente una frase de la palabra de Dios que decía, a los que te maldigan, bendice. Bendice al que te maldice. Y claro, ellos me estaban maldiciendo, me estaban insultando y me estaban gritando y agrediendo, robando, ¿no? Pero en ese momento no me cuadró, decía, bendice al que te maldice, pero me están robando. Y entonces justo llegó el bus y me dijeron, súbete al bus. Y casualmente era el que yo tenía que subirme. Así que me subí, me di la vuelta y les dije que el Señor te bendiga. Y seguí mi camino. Hay un ejemplo de cómo muchas veces el Espíritu Santo nos habla. En un momento difícil, trae un versículo bíblico a tu mente y te muestra qué es lo que tienes que hacer, aunque eso no tenga mucha lógica. Y sabes, después de eso tuve muchas bendiciones, porque incluso estaba desempleada y en ese momento, unas horas más tarde, me llamaron por un trabajo. Dios obra de maneras muy especiales, pero lo que en ese momento me enseñó fue la obediencia y fue el confiar en Él y no en las cosas materiales. No fue algo muy agradable, pero pude darme cuenta que Dios estaba ahí hablando. Pero ¿cómo estar conectados con lo que Dios nos quiere decir? A través de escuchar su palabra, a través de conocerle y estar dispuestos a, con humildad, aceptar lo que viene de Él. Yo sé que no es fácil y esa vez, si lo pude hacer, fue gracias al Espíritu Santo, no gracias a que yo podía hacerlo. Y muchas veces pues he fallado en esto, pero Dios puede hablarte y va a hacerlo cuando tengas esa actitud de querer obedecerlo. Seamos cuidadosos de que no sean las emociones, las circunstancias o nuestra propia opinión la que nos lleve a actuar de manera equivocada y no escuchar la voluntad de Dios, sino más bien tengamos esa cercanía con Él y vamos a ver cómo Él obra en nuestras vidas. Espero que esta reflexión te ayude para escuchar la voz de Dios. Que el Señor te bendiga. Eres tú mi escudo.